Esto es Colmena Fi. En breve comenzamos. Listo. Ya es jueves de Colmena Fi y como cada jueves les invitamos a reflexionar sobre los buenos tratos hacia niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus familias para promover el bienestar de las infancias y de las personas adultas cuidadoras. Antes de iniciar la conversación del día de hoy, que les prometo va a ser sumamente interesante, les recuerdo la amable invitación a revisar los contenidos académicos que la Fundación ha creado para cada una de las personas que deseen profesionalizarse en temas relacionados con las infancias y las adolescencias. Para ello, vayan a la página web academiafai.com y exploren cada una de las ofertas educativas en el catálogo de Fundación América por la Infancia. Y hoy tenemos el honor y el enorme placer de tener como invitada de lujo a la magíster María Loreto Peña Villanueva. Muchísimas gracias, Lore, por estar aquí con nosotros nuevamente y disfrutar de aprender contigo cada una de las cosas que estoy segura que vamos a aprender y a reflexionar la mañana del día de hoy en este jueves de Colmena Fai. Bienvenida. Hola, Traudy. Hola, gracias por este espacio juntas. Tú decías, va a ser un espacio como de harto aprender y sí, pues eso es lo que yo creo que buscamos ambas en esto de dialogar de temas que son importantes para ti, para mí y probablemente para harta gente que nos va a escuchar. Así que gracias a ti por compartir un tiempo y espacio conmigo y yo contigo. Ay, gracias, gracias, gracias. Yo siempre soy, te lo decía antes, y disfruto mucho poder aprender contigo, reflexionar contigo eh, y conversar sobre estos temas que, como bien dices, son sumamente importantes. Así que, si te parece, te voy a presentar. ¿Estás lista? Sí, como los monitos, sí, capitán, ¿estamos listos? Sí. Sí, sí, presente nomás de ese espacio. Bueno. Loreto Peña Villanueva es psicoterapeuta infantil y de adultos, tiene un abordaje racionalista cognitivo procesal sistémico, cuenta con una especialización clínica en abuso sexual, también en complejidad de apego, en psicopatología y fenomenología, en adopción, en intervención temprana, en neurociencias, en trauma complejo del desarrollo, entre otras cosas. Cuenta con una formación y acreditación internacional en el tratamiento basado en la mentalización MBTC, MBTA y AMBIT. Es docente Ujú. universitaria de pre y posgrado, conferencista nacional e internacional, asesora clínica de fundaciones públicas y privadas ligadas a la salud mental, directora del Diplomado Internacional de Trauma Complejo en Grupo Palermo y es autora de artículos científicos en psicoterapia y educación. Un poquito de lo mucho que haces. No, solo soy Loreto nomás. Y ella es Lore. Y sí, eso nomás. Bueno, no les hemos dicho de qué se Ujú. va a tratar este episodio número 58. Casi siempre termino olvidándolo y digo, tengo que anotarlo porque si no lo anoto, olvido presentarles el tema. Y el tema del día de hoy es desafíos del sistema de cuidados con hijos adoptivos o con hijas adoptivas, por lo que tenemos que hablar sobre este sistema de cuidados. Un poco para entender cuáles son los desafíos en familias, como tú las llamas, heteronormativas, para poder entender a qué desafíos las familias que buscan o están en un proceso de adopción, a los desafíos que se pueden enfrentar, porque como decía el magíster Gonzalo Silva Seriani, pues tenemos un problema con que además es maravilloso hablando sobre estos Sí, temas. un seco. Yo lo quiero mucho y lo admiro mucho. Un gran colega él. Así que sí, todo mi respeto siempre para Para Gonza. Gonzalo. Sí, él decía, bueno, es que hay muchas ideas romantizadas acerca de la adopción y generalmente decimos, híjole, pues qué gran corazón tienes,
pero no se trata de tener un gran corazón, sino más bien de hacer grandes procesos reflexivos porque justamente este sistema de cuidados se va a enfrentar a grandes y verdaderos y complejos desafíos, ¿cierto? Sí, sí, po, totalmente. Lo que dice el Gonzo es muy cierto, como en la romantización a veces puede estar como la idealización, desde lo más concreto, y ojo, esto es para familias heteronormadas y también como en la diversidad, ¿viste? Como ahí también hay como un sesgo, como papá, mamá, hombre, mujer, le van a dar un mejor ambiente de cuidado al niño, ¿no? Y no, el niño no necesita un hombre o una mujer, el niño necesita un sistema de cuidado, el niño necesita un adulto que lo pueda entender, lo pueda anticipar, lo pueda calmar. De hecho, que sea como la fuente de regulación y contención y no la fuente de estrés, como dice otro chileno genial, igual que el Gonza es chileno, y otro genial que yo adoro con la vida y más, que se llama Felipe Le Calenier. Y él lo dice, ¿no? Ser la fuente de contención y regulación, no la de estrés. Ahora, tú decías esto de la romantización, y claro, dentro de los sesgos de valor pueden estar qué buenas personas que son, qué amorosos que son, qué empáticos que son. O al revés, al niño, una vez que va creciendo, tú tienes que dar gracias. Estos papás como que tienes que dar gracias que estás acá, como que fuera un gesto como de benevolencia, como de buenismo, ¿no? Y yo creo que sí hay mucho de eso, ¿no? Imagínate el nivel de empatía con el dolor de un otro que tiene que tener un matrimonio o una persona soltera al querer adoptar. Y, perdona mi francés, bancarse, literal, bancarse en la incertidumbre del proceso de gestación, de cómo fue haber vivido institucionalizado, si pasó harto rato ahí. O sea, en verdad pareciera que sí tienen que tener algunas características como por lo bajo la empatía por un ser que ellos no conocen desde antes. Pero la historia no termina ahí, porque cuando uno romantiza mucho el proceso, lamentablemente también es bastante predecible que hayan como que fracasos o obstaculizadores en el proceso de vinculación y el choque de expectativas realistas que hay en torno al hijo, en torno al paternaje o maternaje e incluso en torno a cómo la pareja se corregula para regular a la cría o la familia extensa, los juicios de valor de la familia extensa. Bueno, pero debieron haberlo pensado mejor porque los niños adoptivos son rebeldes, ¿no? No se parece a ti. O al revés, familias extensas que es como no lo toquen ni con una pluma porque lo vamos a tener como un niño cristal, como dentro de una burbuja para que no vuelva a sufrir, como los extremos, ¿no? Entonces cuando probablemente el Gonza decía, o muchos otros llamamos a no romantizar, nos referimos a eso, como a tomarle el peso a que implica literalmente muchos desafíos, pues por lo bajo lidiar con el trauma complejo, por lo bajo lidiar con un cuerpo de un bebé, de un lactante, mucho más si es un niño más grande. Piensa, por ejemplo, en adopciones de niños más grandes y grandes, Traudit. No te digo de 3 de 2 años, grandes de 5 6 o de 9 o de 12 años, las adopciones preadolescentes o adolescentes. Entonces, no te va a bastar solo con el amor, no te va a bastar solo con la empatía, vas a tener que, por lo bajo, en Chile al menos se estila, ya me contarás cómo en México, pero entiendo que también se estila hacer como talleres preadoptivos, porque en esos talleres preadoptivos como que también les mostramos a los papás el realismo del desafío, qué es trauma, por qué es normativo que ocurran como crisis al inicio del proceso de adaptación, por qué la medida en cómo estos padres calmen y regulen esas crisis más que psicopatologizarlas o ir hacia los ajustes conductuales es, entre otras, como la llave remedial para esa predictibilidad traumática en el niño. ¿Me entiendes? O sea, a veces en el romanticismo está si el niño se porta mal, a punta de besitos y de amor o de ajustes conductuales, el niño se va a portar bien. Y la paradoja es que el niño necesita saber que incluso portándose mal, la familia adoptiva no lo va a devolver, que el niño no tiene que hacer mérito para ser amado, que no tiene que dar gracias por ser amado, ¿no? Porque él merece el amor y el cuidado de manera intrínseca. No, no tiene que estar en eterna gratitud hacia un padre o una madre adoptiva. O el padre o la madre adoptiva no es mejor persona por adoptar que el que elige no adoptar
o el que elige cesar incluso el proceso de búsqueda de fertilización in vitro. Y, por ejemplo, se vincula con una mascota. ¿Me entiendes? Es más complejo que el romanticismo para todas las partes, pero no quiero hablar tanto para no dar la lata, así que cuéntame tú cómo es la realidad ahí en México también. Fíjate que en México hay estos cursos para los papás, para sensibilizar a los padres. Pero algo que me parece muy importante como destacar, que tú lo dijiste en esta intervención y que además también lo trajo muy a colación el magíster Gonzalo Silva, es que no solemos asociar la palabra de trauma o trauma complejo con estas personitas, estos niños y niñas adolescentes. Tú decías 12 años, pero es que hay niños que pasan y llegan a los 17 y están a punto de llegar a los 18 y nunca tuvieron esta restitución del derecho a vivir y a crecer y a nutrirse de un nicho familiar, ¿cierto? Eh, Sí. pero lo importante es que estas familias que están en este proceso de adopción, por un lado, eh, reciben quizá el mensaje erróneo de que no, los niños y niñas que están en estos sistemas de cuidados alternativos, pues no tienen por qué haber vivido ningún trauma, ¿no? Y resulta que se van las familias con una información muy endeble y se van a la casa es como cuando te echan porras, ¿no? Tú puedes y como estos tipos coaches, ¿no? De todo Ujú, positivo ujú, y ujú. con este manual lo vas a hacer Sí. muy bien y las familias se van a la casa y resulta que dicen, pero ¿cómo? Todo debería de ser miel sobre hojuelas, Mm, este, mis herramientas están quedando cortas y mm. nos lo ideal sería que en México hicieran esto que entiendo yo que están empezando a poner en marcha en Chile, pero lo ideal sería que no, las familias no se quedaran únicamente con estos cursos preadopción, sino que No, haya pues. todo un proceso de acompañamiento, porque claramente van a surgir estos desafíos a los sistemas de cuidados de estas Sí, familias, sí, ¿no? sí, 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 totalmente. Ahora, mira, en Chile es como que la oferta programática hay un programa que se llama PRI, que entre otras cosas busca como acompañar a las familias, al niño y a los padres o a los cuidadores, como en el proceso de adaptación a la nueva realidad familiar y vincular para los padres y para el niño, pero también hay talleres preadoptivos. Y ojo con lo que tú decías, como en el acompañamiento posterior. Ahí es donde las papas queman. Ahí es donde el niño entra también en una serie de desafíos neuropsicofisiológicos, porque su cuerpo ha aprendido a estar hiperalerta, donde ha habido rotación de cuidadores, donde no ha habido un cuidado específico, selectivo o específico en el tiempo, porque por lo bajo eran 2 o 5 niños por sala a cargo de 1 o 2 ETDs, educadores de trato directo. Entonces, el niño sabe vivir biológicamente, mental y emocionalmente en un sentido como bastante transversal de hipervigilancia. Y llegar a una familia donde no hay rotación de cuidadores, donde de pronto es el hijo único, donde de pronto piensa en las adopciones internacionales, no solo tiene que lidiar con este proceso de acomodación familiar, tiene que lidiar con una nueva predictibilidad ambiental, un nuevo clima, un nuevo idioma, una nueva manera de insertarse también a los otros grupos sociales, jardín, colegio, universidad, no sé, plaza, alrededores, ¿viste? Comida, texturas, olores, paréntesis. Piensa incluso en variables más específicas de la psicología temprana, temperamento, perfil sensorial, y que también suman un poco esta cajita de Pandora de desafíos para el niño. Y cuando pensamos en el sistema de cuidado, es decir, en los padres, es lo que tú decías, po. Muchas veces los papás se van como, no solo ellos romantizan la adopción, sino que muchas veces las instituciones, creo que ahora al menos se habla más, ¿no? Pero durante muchos años era como ya, haz el trámite para que seas idóneo, en el fondo cumplas con el perfil para poder adoptar, pero luego ya vamos a la audiencia, se regulariza toda esta cosa y el niño es tuyo y se fueron y te hago una visita una vez cada 6 meses.
Entonces, no solo eran los papás los que tenían expectativas poco realistas de la complejidad neuropsicofisiológica de un niño que venía del caos, sino que eran las instituciones también, muchas veces muy adultocentradas, olvidándose de lo más importante, cómo acompañar el proceso de de neuroajuste bidireccional. Ahora, me acabo de dar cuenta que tú y yo hablamos todo el rato del sistema de cuidado, y claro, para nosotras que trabajamos en esto puede ser como sí, sistema de cuidado, sistema de apego, predictibilidad, trauma y la cuestión, nosotros lo entendemos al tiro, pero de pronto la gente que vaya a vernos no tiene por qué saberlo. Cuéntanos, por favor, qué es el sistema de cuidados. Sí, voy a contarles un poco porque ahí estaríamos horas y horas y horas hablando y también después es importante que igual tú les cuentes cómo un poco se entiende allá en México. Hay hartos autores, muchos, muchos autores. Uno de los más clásicos es John Bowlby, que es un gran referente desde estos paradigmas más vinculares, donde hablaba, entre otras cosas, que los niños como que nacen neuroprogramados para conectar y darle señalamientos al adulto, ¿no? Y en ese señalamiento muchas veces estamos neuroprogramados para mostrarle el estrés a los adultos y evolutivamente equiparnos y calmarnos a propósito de quién nos cuida y cómo nos cuida. Entonces le llamaremos sistema de cuidado al adulto, papá, mamá, la abuela. Si de pronto estoy, ponte tú en una residencia, al educador de trato directo. Si estoy en una sala cuna, en un jardín, a la parvularia o al profesor que tenga en el colegio. Al adulto que pase más tiempo conmigo, aunque a mí me caiga pésimo ese adulto, solo por la variable tiempo, porque yo vivo mucho tiempo contigo, adulto, y como soy un mamífero súper primate, súper chiquitito, súper vulnerable neuropsicofisiológicamente, cada cosa que a mí me estrese, yo aprendo a autorregularla, a balancearla, a calmarme, pongámoslo más simple todavía, a propósito de la calma del que me cuida. Es decir, le llamamos sistema de cuidado a ese adulto constante, recurrente y predecible en el tiempo, que hace diversas cosas que nos dan a nosotros un sentido de seguridad que puede variar hacia lo ansiógeno, hacia lo ambivalente, hacia lo seguro, hacia lo desorganizado. Es decir, el sistema de cuidado no es per se como buenista, no es per se mentalizador, no es per se regulador. El sistema de cuidado, paradojalmente, también puede ser desorganizado y organizarte en la desorganización. El sistema de cuidado más simple son las diversas estrategias que hace un adulto frente al estrés del niño. Ahora, ¿qué es lo que muchos buscamos? Siguiendo autores clásicos como Bowlby, Mary Ainsworth, Crittender, gente más actual, por ejemplo, en procesos de mentalización, Norca Malberg, Fonagy, no sé, pues Le Calenier, los trabajos hasta de Gonza, que también hace cursos y entrenamientos en este tema, la Alicia Lieberman, podríamos estar hablando un montón de autores. ¿Qué es lo que muchos decimos? Es que idealmente ese sistema de cuidado realmente en la manera en cómo cuida al niño le regule el estrés, no sea una fuente de más estrés o no lo regula de manera oscilatoria, sino que ojalá le pueda devolver al niño el principio básico de seguridad como una experiencia constante, coherente y recurrente en el tiempo. ¿Por qué es tan importante ese principio de seguridad? Porque no es solo una seguridad mental o socioemocional, es una seguridad en la materia, en la célula, en la molécula, que le permite al niño generar mejores y mayores conexiones sinápticas, desarrollar lenguaje, ampliar el abanico de emociones y el emocionar, ir en la exploración descubriendo otras formas corpóreas y conductuales de relacionarse a propósito del cuerpo, tener más conciencia propioceptiva, cómo se siente su cuerpo cuando está más concentrado en procesos con el sí mismo, con los otros o en el mundo. Es como que en esa seguridad, como que el niño se expandiera, se complejizara, ¿no? Ahora, el sistema de apego es el niño. El sistema de cuidado es símil a los adultos, papá, mamá, abuelo, no sé, el adulto recurrente, el adulto que te protege o que te cuida en el abanico grande del cuidado, acuérdate. Y luego el sistema de apego es el niño. Es todo lo que el niño hace para poder darle los señalamientos a los adultos para que los adultos lo calmen.
En la medida en que este sistema de apego y el sistema de cuidado puedan sincronizarse, puedan leerse, puedan anticiparse de mejor manera, intersubjetivamente el niño, que suena majadero, arma un sentido de seguridad y ojo que los padres también arman un sentido de seguridad y de agencia respecto de yo lo sé calmar, yo ya sé lo que le pasa. Ah, mira, está llorando por esto, pero no como una verdad absoluta, es como parece que está llorando por esto, parece que si yo hago esto, esto lo calma. Y como yo lo empiezo a hacer, nuevamente en esta variable tiempo que organiza todo, el niño va descubriendo de que el otro se da cuenta de lo que me pasa, así que le muestro una y otra vez para que el otro me calme. Y el padre se da cuenta que cuando uno hace eso, el niño se calma. Y se arman sentidos de seguridad un poco bidireccional también, ¿no? Por eso es que hablamos de sistema, porque involucra muchas variables. Es multifocal, es multifactorial, ¿no? No son solo temas socioemocionales, son dispositivos en el emocional, en el mental, en el cuerpo, psicobiología, incluso un mundo neuroendocrino y hormonal. Oxitocina, testosterona, dopamina, ¿me entiendes? Como podríamos estar ahora hablando de eso. No sé si se entendió algo de qué rayos es como el sistema de apego y el sistema de cuidado de manera muy concreta, de manera como muy transversal, para que nadie se nos quede abajo en la conversación, digamos. Eso, pues resumiendo, el sistema de apego está en el niño y son todas estas em, despliegues de señales que están dirigidas hacia una persona. Inicialmente no es tan específica, pero conforme van bidireccionalmente yendo y viniendo las señales y las respuestas a las señales, esa persona adulta cuidadora activa estos sistemas de cuidado para atender, ojalá, o en el mejor de los casos, de la manera más benevolente, más empática, más contingente y adecuada a la señal que me está enviando, ¿cierto? Oye, esa palabra que dijiste, la contingencia, es una palabra madre en estos procesos. Ujú. Que lo que hace el adulto tenga relación con lo que el niño le está mostrando. Viste que a veces en culturas adultos centradas los padres hacen para el niño lo que ellos en su mundo de adulto creen que el niño necesita, pero no le preguntaron, no lo vieron, más bien como que casi como que lo adoctrinan o lo modelan desde el mundo de los adultos, ¿no? Dicho de otra manera, es como que se relacionan con el hijo o la hija o el niño pero sin necesariamente tener la mente del niño en la mente de ellos, sin hacerse las preguntas de, ¿y si yo fuera niño? ¿Y si yo hubiera, por ejemplo, en casos adoptivos, y si yo hubiese estado 3, 4 años o 6 meses en una residencia donde yo lloraba y mi sistema de cuidado se demoraba en venir? No porque las educadoras de trato directo fueran malas, sino que porque había más bebés en la sala, entonces yo lloraba y se demoraban mucho, había un periodo de latencia significativo entre mi llanto y la escalada de intensidad de mi llanto y que alguien viniera. Y tal vez cuando venían y más que mirarme y acunarme, me venían, me mudaban, me daban el biberón y luego iban a ver a otra guagua que estaba llorando, ¿no? Entonces, cuando el niño descubre de que lo que él hace, algunos clínicos le llamamos a eso sentido de agenciamiento, que cuando lo que él hace, por ejemplo, llorar, impacta en la mente y en el emocional del sistema de cuidado de los adultos, y ahí te parafraseo, el adulto hace algo coherente y consistente respecto de mi necesidad, yo armo un patrón de seguridad. Mucho más, ojo, armo el patrón de seguridad en el tiempo. O sea, no me sirve que una vez yo vea que lo que el otro hace lo hace en función de lo que yo necesito. Yo necesito eso vivirlo de manera recurrente para armar un patrón mental, propioceptivo, afectivo, de incluso predictibilidad, no solo en mí, predictibilidad del cuidador. Yo sé que mi mamá me entiende más, yo sé que mi papá es más enojón, yo sé que mi hermano me roba los juguetes, yo sé que el perro me da langüetazos, yo sé que la abuela me agarra besos, no sé, ¿no? Uno empieza como a anticipar al cuidador y viceversa. Los cuidadores igual anticipamos a los cachorros. Eso sería lo ideal, ¿no? Claro. Lo ideal sería que, o sea, la seguridad, como tú bien dijiste, está asociada a la capacidad de poder predecir qué es lo que esta persona va a hacer o no hacer. Eh, yo siempre digo, cuando me dicen, pero ¿qué es, a qué estrés un bebé puede estar, como se dice, Como expuesto? expuesto. Ujú. Ajá. Y digo, bueno.
el no saber qué es lo que va a suceder con las señales que estoy enviando a esta persona en la que parece está mi vida, es algo muy estresante. O sea, los bebés viven un estrés cuando, y puede ser crónico, cuando la persona adulta cuidadora no es capaz de convertirse en esta seguridad predecible, ¿no? Claro, totalmente. Ahora el asunto es, si miramos un poco más allá, bueno, pero ¿qué le estará pasando en la complejidad singular de ese adulto a ese adulto que no puede leer el llanto del bebé como una señal de vulnerabilidad? Y entonces, por ejemplo, el llanto del bebé hace que el adulto se frustre y le dé un charchazo, ¿no? ¿Será que el adulto es malo? ¿O será que dentro de los desafíos del sistema de cuidado del adulto, el adulto antes de ser consciente del llanto del bebé, despierta en el sí mismo memorias, le llamamos en clínica a veces episódicas, memorias de valencia socioemocional, que lo conectan a él siendo adulto con su infancia? Entonces, no está precisamente contingente y situado al llanto del bebé, sino que más bien entra a veces, no todos los casos, pero por ejemplo pudiese entrar en como cuadros de disociación y más que conectar con el bebé, conectar con el propio dolor de cuando él era niño y muchas veces hasta recrear la estrategia de cuidado que él recibía. Por ejemplo, cada vez que él lloraba, lo retaban o lo dejaban llorar solo, y entonces él fue creciendo en el discurso de, oye, a mí me pegaban, a mí me dejaban llorar y nadie me traumé y mira, he sobrevivido. Tengo que enseñarle a ser fuerte a mi guagua, ¿no? Método Estivil, duérmete solo, regúlate solo, controla esfínteres, como tener a un bebé genio, así mega autorregulado. Eso es imposible porque los bebés nacen todos, fuimos bebés, somos de las especies de los mamíferos uno de los que nacemos más desprovistos. Toda nuestra, no solo biología, eso es lo más obvio, po, en nuestro proceso de desarrollo, de peso, de estatura, incluso de desarrollo craneal, de radio craneal, cada pedacito de nosotros, no solo la biología, depende de quién nos cuide y cómo nos cuide. Entonces, la calma del cuidador, la estabilidad del cuidador, la regulación del cuidador me va a calmar, me va a equipar, me va a regular a mí, ¿no? Ahora, es súper importante tener en mente la complejidad del bebé, adoptado o no adoptado, mucho más adoptado a propósito del foco de este capítulo, porque ellos vienen de Vietnam, de ahí vamos a hablar por qué. Muchos de ellos, no todos, pero la mayor parte de ellos vienen de Vietnam, pero también tener en nuestra mente qué le pasa al cuidador, po. ¿Por qué existe la negligencia? ¿Porque el cuidador es malo y es poco empático y es poco mentalizador y es psicopatológico? ¿O porque él pudiese estar atrapado en su propia predictibilidad traumática, en su trauma transgeneracional, en su mundo neuropsicofisiológico donde hay ráfagas de cortisol para arriba, para abajo, para todos lados, y él no puede procesar de manera más reflexiva con una corteza prefrontal, sino que está más gatillado constantemente en amígdalas, no las de acá, las del cerebro, llenas de cortisol, ¿no? Incluso una microbiota con desbalance de enzimas y de bacterias generando alteraciones en hormonas, péptidos, vías serotoninérgicas, dopaminérgicas, sistema GABA, ¿me entiendes? Un cuerpo que incluso está como neuroprogramado más que a conectar y mirar, a evadir en la mirada, a tocar de una manera como súper, como a veces instrumental, como que agarro y sacudo, o como que no toco porque me da miedo, ¿me entiendes? O súper caótico y como que voy pero no voy. Es importante tener en mente al sistema de apego mucho porque es el más vulnerable de la diada, pero igual al sistema de cuidado. Pues el sistema de cuidado no hace lo que hace porque es malo, hace lo que hace porque es lo que sabe hacer. Y los niños igual, los niños no lloran porque son pataleteros, los niños lloran porque es una de las conductas mamíferas transversales de poder activar el cuidado de los adultos, ¿te fijas ahí? De hecho, el llanto es una de estas señales más poderosas Sí. para activar al sistema de cuidados de la Mm, persona adulta cuidadora. Y fíjate que aquí yo voy haciendo mis anotaciones de lo que vas diciendo y dale. trajiste dos veces a la conversación en distintos momentos la palabra temperamento. Sí. Hablando del temperamento del niño o de la niña,
pero también hablando del temperamento de esta persona adulta cuidadora. Y me Claro. parece que es súper importante traerlo a colación porque si esta persona adulta cuidadora, como tú bien dices, creció en un contexto maltratante, por ejemplo, o negligente, que también es maltrato, eh, Sí, es esta persona adulta cuidadora que ahora tiene este desafío de cuidar, de sostener, de acompañar, de guiar, de moldear a un niño o a una niña en respecto a lo que hablamos, que es el proceso de adopción, no tuvo esta oportunidad la persona adulta cuidadora no tuvo esta oportunidad de ser acompañado o moldeado en su temperamento y como tú decías, esta amígdala cerebral está o hiperactiva, ¿no? o Eh, hiperreactiva, sí. o hiporreactiva y entonces es súper importante recordar esto que tú nos has dicho porque cuando hablamos de una diada, yo recuerdo muy bien que cuando empecé a escuchar esto de la teoría del apego, decía, es que cuando estamos hablando de un vínculo, cuando vamos a consulta para resolver algo en el vínculo, no es el hijo o la hija por un lado y la mamá o el papá por el otro. Es El el otro vínculo, sujeto. es la relación la que se está poniendo en la mesa, ¿cierto? Sí, todo es para los mamíferos, o sea, más allá de nuestra naturaleza como seres humanos, los mamíferos y los seres humanos somos de esa parte de las especies, pongámoslo así. La relación es todo, nos equipamos en la relación y nos destruimos también en la relación. Y la relación de todo tipo, la relación, claro, ahora estamos hablando como del ambiente de cuidado primal, ¿no? Sistema de apego, sistema de cuidado. Pero luego no es tan distinto cuando tú sales a explorar fuera del nido y eres más adolescente y entonces empiezas a elegir, entre comillas, a otras personas distintas a tu manada nuclear o incluso a tu familia extensa. Y también la relación con los pares es lo que te equipa, o las relaciones de pareja, las relaciones laborales, la relación con el medio contextual, ¿no? Como que los mamíferos estamos dulcemente condenados a equiparnos mental, emocional y a propósito de las sincronías biológicas en la relación. Ahora, la relación, ese espacio intersubjetivo, si volvemos como al nido primal, claro, una de las variables muy importantes va a ser el temperamento, el perfil sensorial y cómo logramos como trascender a la desregulación que ocurre cuando hay algo que te gatilla hacia, por ejemplo, la hipo, la hiperreactividad temperamental, o si hablamos del perfil sensorial, algún ruido, alguna textura, algún olor, no sé, sentidos que te gatillen, ¿no? Puede ser súper importante prestarle atención a que el temperamento, si uno se va como a la definición de temperamento, el temperamento es como eso que uno hereda de manera como cromosomática, como que viene dado, como que yo no lo elegí, ¿no? Bueno, ya está. Tengo el color de ojos que tengo porque todos mis cogedores para atrás lo tienen así. No, no lo elegí. Así es lo que hay. Vale. Pero el temperamento no tiene que ver con los ojos, es como un ejemplo como un poco más. Lo que te intento mostrar es el temperamento es lo que uno hereda. Pero hoy, por ejemplo, investigaciones no solo de la vieja escuela en genética y temperamento, lo estructural, hoy día sabemos y hablamos de hecho de epigenética. ¿Qué quiere decir eso? Entre otras cosas, vuelvo a lo que te decían delante, que quién te cría, quién te cuida y cómo lo hace. Cuando digo quién te cría y quién te cuida, me refiero a la historia que sostiene a ese adulto frente al cuidado que te oferta y en concreto lo que hace en el tiempo, lo que pudiese modular, como bien decías tú, ciertas desregulaciones, esa palabra me apesta, pero ciertas desregulaciones en el temperamento, ¿no? Hacia la mixtura, hacia lo hipo o hiperreactivo, o incluso la manera en cómo te cuidan y quién te cuida puede ayudarte a que, por ejemplo, alguna textura, algún olor, desde los perfiles sensoriales, no te gatillen tanto. Es decir, esas variables son muy importantes para cualquier niño que está creciendo y puede ser fácil, entre comillas, para los sistemas de cuidado saber de eso si por lo bajo
cuando los padres están embarazados, sea de manera natural o sea de manera asistida o sean en procesos de adopción, también los equipos sociales, médicos o de servicios de salud en el fondo, igual les explicáramos esto a los papás, ¿me entiendes? Hay muchos niños que cargan con diagnósticos que no tienen. Antes se les decía TGDs, niños con trastorno generalizado del desarrollo, ha ido mutando esa categoría, niños neurodiversos, niños Asperger, niños del espectro, niños PAS, muchas categorías para nombres, ¿cierto? Y cuando tú vas a mirar más de cerca, a veces los niños no tienen eso, a veces los niños eh, modulan rápidamente a propósito de también el umbral de tolerancia mental y afectivo que tengan los padres. Ahora, uno no le puede pedir a los padres que los padres como que entiendan la complejidad del niño, si quienes debiésemos tenerlo primeramente claro, ni siquiera lo tenemos, y luego tampoco los psicoeducamos a ellos, a los padres, ¿no? Sí son variables súper importantes. Piensa, por ejemplo, en un niño de adopción. Situémoslo más al tema de que como que queríamos hablar nosotras. Piensa en un niño que vivió una vida intrauterina, oh Dios, cargado de estrés, así, pero ráfagas de cortisol, más que de nutrientes a propósito de lo que comía la mamá. En los casos más extremos, piensa mamás que no comen y que todo el embarazo se lo viven con anemia porque rayos, porque pasan hambre, porque sufren violencia, porque viven en situación calle. O sea, ese tipo de casos son muchos los que llegan a instituciones antes de que estos pequeños sean adoptados, perdón. Piensa luego en una mamá que quizás tiene un nido familiar o contextual más protector. Ya no pasa hambre, no pasa frío, pero mental y emocionalmente tiene de nuevo, perdona mi lenguaje, que bancarse el conflicto con ver su vientre crecer y todo su cuerpo cambiar y toda su crisis normativa. Por ejemplo, si era una adolescencia, una adolescente queda un poco detenida porque empieza su cerebro por lo bajo a adecuarse y a moldearse para el proceso de embarazo. Entonces, no pasa hambre, no pasa frío, pero socioemocionalmente está en Vietnam. No sabe qué hacer, no sabe si parir a la guagua porque parece que se va vinculando, pero sostiene más esa creencia parental y se enoja o se enrabea o le da pena o se revictimiza porque recuerda que es fruto de una violación. No seamos tan tétricas, ¿vale? Porque hay de todo. Ya está, entonces no hubo violación, no hubo maltrato, fue un embarazo no programado en una relación sexual consentida, no una, en una relación de pololeo, adolescente consentida, pero no estabas preparada para embarazarte, no estabas en esos planes y te embarazaste. Vas al colegio, tienes comida, tienes techo, vas al control, tu mamá te lleva al control, tienes a tu pololo ahí al lado, no se ha ido, está ahí contigo, pero tú como adolescente estás como, puta, pero yo quería ir de fiesta, yo quería estudiar, yo quería hacer nada, y mi cuerpo está cambiando. Los adolescentes, si un tema tienen, entre otros, es la corporeidad. Y esto de salir a explorar el mundo, eso es una crisis normativa y propia del adolescente. Y el embarazo lo que hace, entre otras, cuando a esa edad se da, es que hasta ahí llega tu proceso de exploración. Porque si vas a explorar, también es una exploración distinta. No debieses consumir drogas, no debieses consumir alcohol, no debieses tal vez estar en relaciones más promiscuas donde nuevamente vuelvas a sufrir un montón. Entonces, caos, caos, caos. Mientras todo este caos va ocurriendo en cualquiera de los fractales chiquititos que te mostré, porque, puta, no sé quién podría tener la idea más honesta de miles de fractales de mujeres embarazadas cuando no estaban preparadas para hacerlo, y hombres que también acompañaban esos procesos de embarazo, porque lo voy a decir con todas sus letras y quizá cuando escuchen esta parte ya no van a ver más el capítulo, pero esto es mi responsabilidad, no representa a la Traudy, no representa a la FAI. A mí me duele mucho cuando a veces se dice como que es solo la mujer, la hembra etológicamente que se embarazó. Claro, una porta el bebé o uno, por ejemplo, si está en procesos de fertilización, tú tenés que poner toda la humanidad para que te meten y te saquen un montón de cosas y súper doloroso, caro y invasivo ese proceso. Por ejemplo, fertilización in vitro. Pero piensa que hay muchos hombres que también, incluso siendo adolescentes, también entran como en estos patrones un poco más ambivalentes donde como que igual fantasean con que nazca este niño, pero también están súper conflictuados. Entonces no es solo la mujer la que se embaraza, biológicamente sí, pero el cerebro del hombre también está invitado y evolutivamente hay hasta datos de eso, también se sincroniza con el proceso de embarazo
cuando ese hombre tiene afectividad involucrada con esa mujer, ¿vale? Ojo con eso, porque después no vengan aquí como los feministas, aquí, ay, ¿qué estáis hablando? La cuestión, contexto con cada palabra que sale de mi boca, por favor. Y vuelvo y explicito, esta es una opinión mía, María Loreto Peña Villanueva, no tiene nada que ver con la PAI ni con la Trauni, ¿vale? Ya cierro paréntesis y vuelvo al anterior. Entonces, sea cual sea la experiencia de embarazo, la mayor parte de esa vida intrauterina, el bebé estuvo lleno de ráfagas de cortisol. Y el bebé no solo arma un sentido de seguridad real o percibida cuando nace, sale del canal de parto, mama, lacta, se siente envuelto en el calor de su madre, reconoce la voz de su mamá, y otros procesos, ¿no? El bebé ya era alguien dentro de la panza de mamá y mamá y papá era papá, el sistema de cuidado era un sistema de cuidado antes de verle la cara en la primera ecografía a ese bebé. Es decir, cuando tú te enteras que vas a ser mamá o papá o que vas a adoptar, eh, uno empieza a pensar creencias parentales o parentales de cómo me gustaría que fuera, ¿no? Entonces, cuando finalmente nace este bebé que viene del caos, que viene de, no sé, no era el momento indicado, fue una vulneración de derecho, el bebé ya viene como también probablemente como ujú, como con mucho temor, con mucho caos, con mucha impredictibilidad, con mucho estrés, químicamente hablando, así como el síndrome alcohólico fetal, ¿no? El bebé en panza jamás bebió ni una gotita de alcohol, pero el bebé fuera del canal de parto, donde no hay alcohol en la placenta, los bebés, muchos de ellos mueren, ¿entiendes? Era un bebé que estaba súper alcoholizado, igual que la madre. Vale, lo mismo pasa con el estrés. Si la madre estuvo estresada, la persona, la pareja o la familia extensa también estuvo estresado en el embarazo, cuando nace el bebé sigue viviendo en un continuo de caos como de no pertenencia, ¿no? A la vida. Muchas mamás hacen depresión postparto. Muchas mamás, volvamos al tema que hoy día nos convoca, adolescentes. Yo trabajé en la unidad de adopción hace muchos años, igual que el Gonza, que también trabajó en unidades de adopción en otra región acá en Chile. Y probablemente el Gonza te ha contado a ti o muchos de los que hemos trabajado en adopción que nos tocó ver a chicas, adolescentes que estaban muy dolidas, muy dañadas por la vulneración de derecho que gestó ese embarazo no programado. O sea, el embarazo fue el resultado de una vulneración grave de derechos, muchas veces dentro de la misma familia. Y las chicas, después de estar siendo acompañadas en procesos de psicoterapia, como que entre comillas deciden, paréntesis, qué difícil es decidir eso teniendo 15 o 16 años. Es un peso que a mí me duele todavía en la vida que las chicas de esa edad tengan que vivir, ¿no? Pero bueno, como que ellas deciden a voluntad ceder al bebé en adopción. Ese es el nombre técnico, la cesión, y firman y toda la cosa. Pero muchas de ellas, hasta poco antes de firmar los papeles y legalmente, en el fondo, declarar y decirlo como tal, todavía fantasean con, ¿y si yo puedo? Y cuando ya firmaste el papel, bueno, ya está, ahora ¿qué hago con ese proceso de duelo, no? O al revés, ¿cuántas se quedan con este bebé y los niños terminan a los 2 o 3 años llegando a residencias porque la crianza fue un desafío, porque más que ver al bebé recordaban todo el tiempo la vulneración de derecho que gestó ese bebé? Entonces, te fijas, es complejo porque ojalá solo fuera el temperamento, el perfil sensorial o variables como graves, psicototas, no graves, pero robustas, ¿no? Es como un cúmulo de cosas que puede rodear como el desafío de la vida desde intrauterina de los niños hasta que nacen en esto de el caos de, bueno, yo tenía que nacer, ¿por qué nací? Hay alguien que me cuide. Y para las chicas o mujeres adultas, porque también hay sesión de mujeres adultas, eh, ellas igual, es como, pero yo puedo o no puedo criar a la cría. El juicio social de la familia extensa, a veces incluso el poco acompañamiento institucional, tú hablabas como del seguimiento, ¿no? Nos consta de que Chile o México o países de Latinoamérica donde está legalizada la ley de adopción, nos consta que realmente a los casos, sobre todo que adoptan en instituciones que son más bien fiscalizadas por el Estado, nos consta que realmente hayan procesos de seguimiento. Muy a mi pesar, yo sé que no. Y ahí voy a nombrar al Gonza. Al Gonza también le consta que no, porque en algún momento hasta yo le preguntaba al Gonza, ¿tienes cupo para ver a este paciente cuando yo no he tenido? Y son pacientes
post-adopción y uno empieza a preguntarle a las familias, bueno, pero no sé, pues adoptaste a tu hijo hace 6 años, 5 años atrás y uno les pregunta, ¿y recibiste apoyo de las instituciones? Y los papás dicen, no. Y no es un caso, son varios casos. Ahora, vivir ahí es complejo porque el niño que vivió intrutinamente caos y que luego al momento de nacer volvió a experienciar el caos, aprende a armar un sentido de predictibilidad y de seguridad en la inseguridad, en el caos. El niño aprende que lo real, lo continuo es el rechazo, por ejemplo, entre otras experiencias. El adulto, en el fondo, que está también puesto en esas historias, probablemente también, si uno mira la trayectoria para atrás, sigue sintiéndose solo. O sea, ni siquiera después de que me violaron y que yo resulté embarazada, tampoco tengo el apoyo de mi papá o de mi mamá. Casos más extremos, me tuve que ir de la casa. Y luego, si sigue extendiendo para adelante la cosa, bueno, pero ¿y el Estado, el sistema, cómo me ayuda? Voy a ir a un psicólogo particular. ¿Cuánto cobran los psicólogos particulares? Entonces, complejo porque por eso le pusimos como esto, ¿no? Como desafíos, como ojalá solo fuera el proceso de acompañamiento cuando tú adoptas a un crío o una cría. Es lo que ocurrió antes, es lo que va a ocurrir normativamente como proceso de crisis y Traudit Bella son todos los duelos que también van a ocurrir conforme ese niño vaya creciendo, cuando sea más adulto y se haga la pregunta de ¿y qué pasó con mi familia de origen? ¿Y por qué me cedieron? Y quiero conocer a la familia de origen. Entonces el niño entra en un nuevo proceso de entender la historia, la familia adoptiva igual. Y mira qué rara a mí, ahora que si vamos y conocemos a la familia de origen, ¿será que se va a querer quedar allá? Entonces, ¿viste? No es solo como el primer trámite o la primera gestión de sacar al niño del caos y llevarlo a vivir en un derecho legítimo a estar en familia, es toda la trayectoria que ocurre ahí, secretos transgeneracionales. Último, y me callo porque estoy hablando demasiado y qué lata. Ojo, porque ¿qué pasa con los secretos? Con los secretos, yo he tenido que trabajar a veces con esos casos, me imagino que el Gonza también, donde lamentablemente las familias no recibieron el proceso de seguimiento, nadie les acompañó, así que nadie puede juzgar jamás esa familia, porque, o sea, con qué pata, si nunca tuvieron el apoyo, o sea, demórate un poco más antes de hablar mal de un cuidador de un niño, ¿me entiendes? Esas cosas como, no, no hagan eso, no traten a la gente como no les gustaría que los trataran. Bueno, pero muchos casos que nunca recibieron la mínima ayuda, em, y que en el fondo cuando llegan a terapia, tú le preguntas a ellos, bueno, pero cuéntame de la historia de tu pequeño, cómo era él cuando era chiquitito. Y te dicen, mira, yo lo adopté cuando tenía 2 años. Entonces no sé de la historia de él antes de los 2 años y la residencia, el lugar donde lo adopté, como que me dieron la típica carpeta de salud, pero sin grandes antecedentes emocionales, no por mala voluntad, a veces sí, pero no, a veces porque no se tienen esos antecedentes, que es peor, ¿me entiendes? Eh, y tú les preguntas a los papás, bueno, pero ¿y alguna vez pediste ayuda? ¿Alguien te hizo el seguimiento? ¿Tu hijo sabe de esto? ¿Tú has hablado con otros de esto? No. ¿El colegio sabe de esta situación? No. Es que no puede saber. Y son niños que se enteran, para más remate a la maleta, en alguna conversación extrafamiliar cuando son más adolescentes, o los casos más extremos, cuando son muy grandes, muy grandes, ya no son niños, son adultos, y como que no les empiezan a calzar los datos, ¿no? RUT, fechas de nacimiento, genética, antecedentes médicos, caras, fisionomías, ¿me entiendes? Entonces es un temón, pero eso es un desafío, pero tampoco es malo el desafío, ¿no? Bueno, para lo que nos hace sentido adoptar y mirar esto. Hay muchos sesgos en la adopción. Muchísimos sesgos, justamente porque me parece que esta palabra, por eso casi hice mis ojos como de plato, eh, el secreto, esta necesidad de mantener velada la información, hace que sea tan doloroso este proceso de muchos procesos, pero el proceso de la adopción sea justamente un, muchos duelos a lo largo
de, del proceso de adopción de un niño o de una niña y Sí. que mm, querramos tener como la seguridad al mantener este secreto de que no se nos va a salir de las manos Ujú, todos estos desafíos a los que nos vamos a enfrentar con las herramientas pocas que pudimos obtener en un proceso preadoptivo y con ujú. el casi nulo, por no dejar en mal al Estado, casi nulo Sí, acompañamiento posadoptivo, ¿cierto? totalmente. Es que es el post lo que a uno más le preocupa a propósito de que muchos de esos casos son los que llegan, pues, ¿viste? ¿Y por qué llegan? Porque los niños en este proceso como de confirmar la predictibilidad traumática de la que venían, entonces si en el hogar o en la residencia, sobre todo en niños un poco más grandes, y no digo niños de 7 años, digo niños preescolares de 2 o 3 años que aprendieron, por ejemplo, a estar más hipervigilantes, hiperreactivos, o a estar más, eso, pues gatillados en el estrés y en el dolor, a veces por variables tan concretas, pero vitales para un niño como la rotación del cuidador, la no especificidad, la poca predictibilidad, incluso ambiental del ambiente de cuidado en la residencia. Entonces el niño sabe vivir como en la selva, ¿sabes? Contexto por amor a Cristo con mis palabras, no porque sea un mono, sino que todos lo somos también, pero me refiero como sobreviviendo. Más que vivir, es como un mini Tarzán cortando lianas y abriendo caminos, ¿no? Él sabe vivir así, siendo un pequeño, una pequeña, muy chiquitito, chiquitita, él sabe estar en modo hipervigilancia, desconfianza, eh, reactividad temperamental, sensorial, Dios, son tan chiquititos, pero incluso una conciencia propioceptiva de caos. O sea, me tocan y es como que, ay, me tocaron tantas veces que yo anticipo que si, súper concreto, me van a tomar en brazo y las veces, fueron tantas las veces que me tomaron como un saco de papa y me sacudieron, que alguien viene y hace así y a mí ya me pasaron cosas. Y tengo 6 meses, Traudit. O sea, ni siquiera tengo un año. Tengo 6, 7 meses y como que ya me pasan cosas, ¿no? Entonces, por eso es que también es importante adoptar tempranamente. Ojalá que existan familias de acogida donde en verdad como que existe esta idea de cuidado para los infantes. Cuando los niños no han vivido eso, que lamentablemente es lo que en mayor, casi siempre vemos, los niños llegan a la familia adoptiva y la primera semana es como una especie de luna de miel. Súper normativa, súper esperable. Acá, oye, tengo una camita para mí, nadie como que me va a quitar los juguetes, me tratan como rey, pues, así como que como todas puras cosas ricas, me hablan despacito, como que me hacen nanay, no se acercan tanto, como que estos tipos y ella Fantasilandia, tengo juguetes solo para mí. Fantasilandia acá en Chile es un parque de diversiones, como no sé, y ella es un lugar genial para niños y la paso muy bien. Los papás también. Muchas veces, "Ay, mi hijo es lo mejor que pudimos haber hecho fue adoptar a este niño que, uy, se porta tan bien, hace caso, es querendón, es medio calladito, algunos te dirían, pero todo paz y amor. Hasta que antes de un mes, mes y medio, el cuerpo te pasa la cuenta, como dice un gran autor que escribe más que adopción, escribe de trauma, que se llama Vincent van der Kolk. Tiene un libro que se llama El cuerpo pasa la cuenta. Y entonces esta biología, y no solo esta biología, este mundo mental, emocional, neuropsicofisiológico del niño, vuelve a vivir como sabe vivir. Entonces, la biología del niño, por un lado, le dice, hoy qué rico que se siente estar aquí, pero la biología del niño también, por ejemplo, cosas súper concretas, lo lleva a que esconda comida debajo de la cama, típica conducta de niños adoptivos, ¿no? Porque en el hogar yo tenía que guardar comida, o tenía que guardar los juguetes, o tenía que llevar objetos de transición de un lugar a otro, ¿no? Como marcar mi territorio. Entonces, de a poco, como que esta biología compleja en el niño, este emocional complejo en el niño, empieza a volver a vivir como sabe vivir. Y en un mundo súper adulto centrado, de niños que toquen como niños adultos, los niños empiezan a levantar síntomas y los papás vienen a consultar, ¿no? Y ahí es donde nosotros decimos, pucha, que era importante la psicoeducación temprana y el seguimiento. Ahora, ojo, ¿por qué a propósito de los desafíos del sistema de cuidado? Es decir, si ya no solo miramos a mis ratones chicos, miramos a los grandes, miramos a los cuidadores, piensa mucho antes incluso que la familia vaya a hacer el primer trámite de la adopción, sea por instituciones del Estado o por fundaciones privadas, ¿vale?
que a veces tienen protocolos similares, pero luego a veces también muy distintos. Por ejemplo, la serenidad del tiempo en que logras tener a tu pequeño contigo. Piensa qué pasó antes en ese mundo mental, emocional, neuroendocrino, afectivo y sexual de esa mujer o de ese hombre por no poder gestar. Muchas parejas, lamentablemente, siglo XXI, no hay que juzgar, eso es súper importante tenerlo como premisa, sin juzgar, ojalá intentar entender. Siglo XXI hay muchas parejas que todavía creen que los hijos son como puentes de conexión o pegamento. Entonces la pareja, viste, está pasándola como mal y vamos a embarazarnos. No nos embarazamos, vamos a ir a adoptar, porque si adoptamos, vamos a estar juntos para el niño. Ahora, familias adoptivas o no adoptivas, hay parejas que saben coordinarse en pareja desde lo parental. O sea, no es solo con la adopción, ¿no? Hablamos siempre del hijo, no hablamos de la pareja, hablamos del hijo. Lo que luego nos permite entender qué pasa con el niño vacío, más problemático cuando el hijo se va y a quién tengo al lado, con quién estoy durmiendo, con quién estoy comiendo, nunca me enteré quién era él o ella, ¿cachai? Como que hablábamos de colegio, de pago, de pelotas, de juguetes, de muñecas, de un montón de cosas del niño, pero no sé quién tengo al lado, ¿no? O piensa incluso en la disidencia, que esa palabra me duele en la vida, ¿no? En esta crítica, yo creo que no soy la única que hacemos a estos paradigmas tan rígidos de lo heteronormado. Piensa si a una familia heteronormada le cuesta prepararse antes de adoptar, adoptar y el seguimiento, imagínate qué pasa, o tomémosle el peso, qué pasa con una pareja homosexual o con una pareja de lesbianas. Los juicios de valor que hay, eh, a veces también la relativización, porque eso es otro extremo, pues, ¿viste? Así como que ya el niño que se vaya con cualquiera, no, el niño necesita también un mínimo espacio de regulación que le brinde la regulación del adulto. Pero eso trasciende a si te gustan los hombres o las mujeres, si te pusiste un piercing, si te hiciste un tatuaje, si comes carne o verduras, ¿me entiendes? Es más importante, la experiencia de cuidado es más importante que eso. Entonces imagínate cuán sola está la pareja o la individualidad, ese hombre, esa mujer, esos dos hombres, esas dos mujeres, personas que están solteras. La ley, al menos en Chile, hasta el día de hoy es bastante malulina. Si tú eres un hombre o una mujer soltera, que hay como al final de la fila. Por más que ahora te digan, no, si él, como que todos tienen acceso, oye, nada, los que trabajamos ahí, oye, ya, suena bonito eso, pero no es tan así. Imagínate una persona soltera que a veces, hasta hace pocos años, le era más factible de que ella o él adoptara a alguien más grande, 6, 7 años. ¿Qué hace un niño a los 6 7 años institucionalizado? ¿Me entiendes? Si pudo haber sido antes. O lo que te decían también hace unos minutos, las adopciones internacionales. ¿Cuántas veces cosas tan concretas como que los hermanos se fueran juntos era obvio y tú lo podías dialogar con la familia adoptiva, pero para otros no era tan obvio y los hermanos se separaban? ¿Viste? Entonces está lleno como de trauma, lo que se invisibiliza, de lo que no se habla, ¿no? Em, Y para el caso de esos, perdón que te interrumpa, pero ya que trajiste de nueva cuenta, porque también lo tengo aquí en mis notas, y ya lo dijiste dos veces, estos niños de adopción, niños o niñas de adopciones internacionales, a veces no consideramos que no hablar tu idioma es más que cómo te comunicas, o sea, más que Claro. hablo español o hablo inglés o hablo francés, es toda esta información de tus ancestros, de cómo resuelves algo concreto. El idioma es tu casa, es la casa de tu alma, ¿no? Entonces, Sí, sí, eso sí es verdad. una persona, un niño o una niña que es adoptado en Chile o en México, pero que viene, no sé, de Francia y que se enfrenta a no hablar el mismo idioma, es verdaderamente traumático porque está Es otra solo. decisión. Exacto. Es que lo dijiste, yo creo que no lo pudiste decir de manera más concreta, ¿no? O sea, él ya se sentía solo. Ojo, porque antes de que los niños entren a la familia adoptiva o la familia adoptiva tenga contacto con ese pequeño solo, esa niña,
o el hijo que vayan a adoptar, hay procesos como de preenlace, ¿no? De conocimiento, álbumes de fotos, información cruzada, de tus papás son así, este hijo es así, a él le gusta tal cosa. Los papás tienen un perro en la casa y se llama Júpiter, invento, cualquier cosa, no sé, da lo mismo, ¿me entiendes? Como que anticipan al niño y a los papás. Pero luego estar ahí es rayos, esto es real. ¿Y ahora qué hago como para adaptarme y vivir acá? Entonces, aun cuando tú estés con gente, la mayor parte de esos niños se vuelve a sentir en un continuo, en una forma de organizar, de sostenerse a sí mismos, por ejemplo, desde la soledad. Entonces, por mucha predictibilidad que tú le hayas armado de, te mandé fotos de cómo va a ser tu pieza, el nombre del perro, mira, este es el abuelo, esta es la tía, este no tengo idea, es la lámpara de Alibaba, me da lo mismo, ¿me entiendes? Como mostrarle un poco el contexto al niño. Cuando el niño llega ahí y, por ejemplo, el lenguaje es más que un proximal, un obstaculizador, puede ser complejo. Ahora, ojo, porque también hay experiencias hermosas donde la sincronización biológica, el amor, el cariño genuino trasciende el lenguaje. Y eso es hermoso, porque entonces no es mágico, nada es mágico lamentablemente en la vida, pero al poco andar en esto de genuinamente conectar, sobre todo el sistema de cuidado, los padres adoptivos, estar, o sea, se puede caer el mundo, el niño puede hacer la peor pataleta o puede ser súper internalizante y no decir ni pío, y el sistema de cuidado está. Siempre está, y en ese estar como un patrón continuo, creíble y recurrente, le oferta seguridad al niño. El niño empieza a conectar, los padres empiezan a conectar más y la comunicación no verbal hace el regalo de los mamíferos, ¿no? Viste que los perros, entre los perros no hablan con palabras, pero los tipos se huelen la nariz, se olfatean el traste, ven cómo mueven la cola, como que se anticipan en el movimiento, en el lenguaje no verbal. No solo los perros, los gatos, hasta los cetáceos en el mar. Eso es muy propio de los mamíferos. Es más, hay investigaciones más hermosas todavía, que al pasar de los años, los hijos adoptivos se mimetizan con las caras de los padres adoptivos y al revés, las parejas también a veces les pasa eso, el lenguaje, los gestos, las muletillas, como que el amor no romántico, el amor, la presencia, esa incondicionalidad que a veces está tan manoseada por el romanticismo del que hablamos al inicio, esa incondicionalidad, esa presencia, esa atención es estar para el otro, sobre todo cuando el otro está en la peor versión del otro, es lo que hace, entre otras cosas, que las neuronas espejo, la sincronización biológica se dé, ¿no? Eh, y que entonces el lenguaje no es una limitante, pero al inicio sí lo es. O sea, piénsalo, no es solo el lenguaje, son las costumbres. Algunos hablamos de predictibilidad afectiva, por ejemplo, el poder anticipar desde la mentalización irregular, pero también hablamos de la predictibilidad ambiental. Y la predictibilidad ambiental implica no solo el lenguaje, implica un mundo de significados, como hasta de arqueotipos sociales, ¿no? Lo que tú decías, los ancestros, ¿cuáles son los ritos? El 18 de septiembre allá en Chile se comía empanada. ¿Y por qué si estoy en Italia come pastas? El 18 de septiembre yo sé comer empanadas, ¿me entiendes? No sé, allá en Chile da lo mismo, como costumbres, ¿no? Y estoy, no sé, en Italia, España, no sé, en cualquier otro lugar del mundo, y acá como que no se celebra eso. Acá tengo que empezar a conocer otros ritos. Entonces, es como un volver a despojarte, ¿no? El mínimo sentido de seguridad, aunque sea contextual que yo tenía en Chile o en la residencia, aquí ya no está. Tengo que partir de cero. Y eso yo creo que tiene que ser una de las cosas más horribles, y perdona mi francés, desgraciadas para un niño, porque se quedan con una mano delante y la otra atrás. Y el amor, creo yo, y esto es una opinión personal, yo sí creo que todo lo puede, pero no en el romanticismo, creo que todo lo puede en el tiempo. Y la espera. Y la espera, puta, que desespera. Porque los padres se pueden angustiar mucho en esto de, pero ¿por qué él no confía en mí? Y el niño también se desespera, pero ¿por qué ellos no entienden de que es difícil para mí confiar? ¿Me entiendes? Yo no nací confiando. Entonces, las expectativas realistas, ¿no? Eso. Eh, Fíjate que volteé a ver y calculo que llevamos ya
por lo menos 1 hora, 10 minutos. Eso nos suele pasar a nosotras. Pero sí me gustaría que mientras tú ibas hablando, a mí me gustaría compartirles en lo que la imagen que me venía a la mente mientras tú decías estas últimas frases. em, es como este faro que está en una gran roca, ¿no? Eh, este faro que ilumina y guía a lo lejos a los barcos que están en medio de una tormenta. Y este faro que está en esta gran roca está siendo golpeada por la misma marea a la que está enfrentándose este barco. Sin embargo, los golpes no hacen que este faro apague la luz para esos barcos que necesitan ser auxiliados en medio de la tormenta. Algo así me imaginé y Me suena. parece genial. Mira qué locura a mí. Bueno, a mí me gusta mucho leer, me gustan mucho los libros y yo amo la música. Yo me puedo rayar con la música. Yo creo que tengo una especie como de obsesión con la música, entre otras cosas que me pasan en la vida. Y me gusta mucho la música y intento disfrutar de muchos estilos. Y hay un cantante X uruguayo que se llama Jorge Drexel, que probablemente tú lo conoces. Y mira la locura, porque estos últimos días, a propósito de cosas que han pasado en Chile y dolores, yo creo de todo, todos hemos sufrido por algo, o sea, no solo por la contingencia. Me he puesto a escuchar mucho a Drexler. Drexler tiene como un abanico de canciones y propuestas, algunas muy movidas, otras muy como revolucionarias, otras un poco melancólicas y otras muy reflexivas, como un poeta músico, ¿no? Bueno, como la mayoría de los buenos músicos. Y él tiene una canción que se llama 12 segundos y que, entre otras cosas, habla mucho de lo que tú estás diciendo, como de este faro, que independiente, faro de luz, ¿no? Que independiente de lo que ocurra, siempre está brillando. Y la canción se llama 12 segundos de oscuridad, porque en el fondo todos tenemos oscuridades, pero siempre hay algo o alguien, que es lo que tú decías, ¿no? Pueden azotar las olas, arrabiar, eh, pero siempre hay algo o alguien, aun cuando a veces uno crea que no hay, porque a veces también en las trayectorias del caos y del dolor la gente aprende a creer y a vivir y a organizarse en la idea cognitiva, mental, corpórea, hasta espiritual, fenomenológica, digamos. No hay un lugar en el mundo, no tengo un lugar en el mundo. El asunto es que cuando baja el estrés, sí hay un lugar en el mundo. A veces son lugares que a uno le da miedo, ¿no? Hay una frase hermosa que dice, entre otras, la intimidad intimida, la intimidad como el espacio de conexión, ¿no? El faro está ahí, está al frente, está ahí, y como que no va a resultar, no me va a entender mi mamá, no me va a entender el hijo, no me va a entender el amigo, no me va a entender la pareja, no me va a entender la persona a la que le quiero escribir hace mucho rato y no puedo, no sé, ¿me entiendes? Este es el sistema social. Hay un Estado que podrá tener un montón de pifias, pero a ratos también es faro, ¿no? Me acordé de eso, decir, oye, qué locura las sincronías, porque tú no tenías quizás cómo saber, qué lindo, porque yo esa canción estos días la escuchaba así como a la vena, me gusta mucho Drexler, y esa canción creo que reduce mucho de lo que también ha pasado a nivel contingencial en los últimos días acá, y creo que cae perilla en lo que tuviste, ¿no? Como el sistema de cuidado como faro para el sistema de apego. Y con el tiempo, el sistema de cuidado, los padres también entienden de que esperar estar en el caos del hijo valió la pena, porque cuando el hijo aprende a ser faro, entonces los padres también saben de que es genuino el amor del hijo adoptivo hacia ellos, ¿no? Qué lindo, qué locura. No tenías cómo saber que estaba escuchando mucho esa canción. Se llama 12 segundos de Jorge Drexel, escúchenla, pues les va, bueno, no sé, quizás lo encuentran muy fome, a mí me encanta. Lo voy a buscar, lo prometo. Es más, Linda, ya lo noté aquí. Hoy me la qué lindo, escucho. Pues, escúchala. pues muchísimas gracias, Lore. La verdad es que como yo les anticipé, escucharte es siempre un regalo y aprender contigo siempre, siempre nos da la oportunidad. Como lo dijo una de nuestras usuarias del podcast, eres una seca, no hay duda ¿No? de eso, pero además nos da la oportunidad dentro de las cosas que aprendemos y reflexionamos
a poner siempre, siempre, siempre al centro el respeto por la otredad. eh, Sí, Abrir este abanico mental de que mi realidad no tiene que ser la realidad de la otra persona y que hay sí. muchas realidades posibles. Respetar esas realidades, validarlas, honrarlas y si es nuestra posición, si es nuestro trabajo, acompañarlas a florecer. Eso a mí me parece fabuloso en ti. Así que muchas gracias. No, mira, gracias por tus palabras. Estaba diciendo que creo que me quedan un poco grandes, pero las No. tomo adelante. Pero yo no, claro, tú no, porque bueno, porque no queremos, nos estimamos, pues, ¿viste? Pero mira, la palabra respeto es una palabra que en el último tiempo se ha manoseado tanto como trauma, como complejidad, incluso la palabra adopción, ¿no? A propósito de cómo partimos, el romanticismo, ¿no? Y el respeto es súper difícil porque tiene que ver con lo que tú decías, entender de que hay cosas que uno quizás jamás haría, pero que un otro sí, porque en un otro son coherencia y continuidad en sus trayectorias, ¿me entiendes? Eh, entonces, puede ser importante eso, recordar, o sea, y sobre todo los que hablamos de respeto, como estarnos revisando ya, pero en verdad yo respeto a los otros, al sí mismo, en verdad yo me respeto a mí mismo cuando me encuentro tal vez flexibilizando ideas que pensé que jamás iba a flexibilizar, me respeto a mí mismo cuando quizás yo me autoexijo sin entender de que quizás estoy haciendo lo mismo que estoy juzgando afuera. Es cototo eso, como tomarle el peso y en adopción en todos los procesos, pero en los procesos de adopción es súper importante, sobre todo cuando, bueno, hoy día hemos hablado, yo he intentado y tú también, de que seamos súper benévolas con el sistema de cuidado y el sistema de apego, como entender y sostenerlos a los dos, pero si somos tal vez como más acuciosas, a los niños puede ser súper importante entender sus estrategias extremas de regulación, que escondan comida debajo de la cama, que tengan conductas extremas como pegarse a sí mismo, rocking, sacarse el pelo, golpear al papá, fugarse de la casa porque paradojalmente se quieren volver a la residencia, respetar el por qué el otro hace lo que hace dentro de, por ejemplo, su constante estado de gatillamiento y de hiperamenaza y también respetar a veces las ideas romantizadas y poco realistas que puede tener el sistema de cuidado, porque no tenían cómo adivinar que iba a ser súper difícil bancarse la adopción porque nadie les dijo. Entonces, viste, como que es importante lo que decías, porque el respeto es uno de los pilares que sostiene todo, no solo en la terapia, o sea, hasta cuando vaya a comprar pan, ¿no? Si tú vendieras el pan, ¿te gustaría que te gritaran porque te demoraste en sacar el pan? Si estás haciendo lo que más puedes. Si tú fueras la mamá adoptiva, ¿te gustaría no tener información? ¿Tendrías derecho a enojarte y ir y pelar al sistema y enojarte con el sistema? Claro que sí. No eres una mamá rebelde o bolchevique si no te prepararon y te metiste ahí donde las papas queman, ¿me entiendes? Entonces sí, la palabra Total, respeto la tomo y qué bueno que la explicitaste porque siempre es necesario decirlo. así Siempre. es, así es. Bueno, pues vámonos este fue el primer gran bloque, nos faltan dos, Lore, vamos a hacerlo rapidito. En este segundo bloque, la intención es que nos hagas el regalo de recomendarnos algún material bibliográfico, algún recurso de lectura, algún espacio virtual digital al que podamos recurrir en caso de que estemos ante uno de muchos desafíos en nuestro sistema de cuidado en procesos de adopción. Hay un libro que yo creo que yo siempre de hecho lo recomiendo a veces cuando con las familias en procesos de adopción, que es de la pastora y la pastora, algo así. Después te lo puedo mandar y como que lo anotamos bien para la gente que le interese y que el título del libro, el título ya es genial y cuando uno lo empieza a leer, tiene la gracia de esos libros que te pone en la mesa temas específicos, pero no tienes que haber estudiado psicología o temas afines para entender. Y se llama Adopción, Trauma y Juego. Si no me equivoco, la autora es La Pastora y la Pastora, algo así. Después me dejas y te doy bien el dato. Hay otro libro igual que es muy bueno que se llama
eh, Los hilos rojos, mis hilos rojos, algo así, que también es un libro muy, muy bueno como para trabajar con la familia. Em, a propósito de trauma, yo creo que es súper importante leer, por ejemplo, bueno, es que ahí me decía ya de nuevo, pero es que sí, pues, obvio, si es chileno y además lo adoro con la vida y más. Felipe Eugenio Lecaleniera Acevedo tiene uno de los amares de estos programas de entrenamiento para psicoeducar y acompañar a los cuidadores para que bien traten y mejor cuiden a las crías. Hay un amar adopción, así que pueden también por ahí leer los libros de Felipe, El trauma oculto. Ese libro no habla explícitamente de adopción, pero sí pone, por ejemplo, de realce el tema del trauma y hay una que otra viñeta un poco relacionado con esto que decimos, ¿no? Puede ser importante a propósito del trauma, del temperamento, la integración sensorial, incluso de la conciencia propioceptiva del dolor, esa huella somática que como que se encarna en el ser cuando uno ha vivido caos, leer autores de trauma, ¿no? Como por ejemplo Peter Levine, para entender quizás los procesos adoptivos en hijos más grandes que han cargado, por ejemplo, con secretos familiares, puede ser incluso el cuerpo llevo pasa la cuenta de Vincent van der Kolk. La Alicia Lieberman es una autora que yo siempre recomiendo también. Si no me recuerdo, ella no tiene como trabajos específicamente con adopción, pero sí con experiencias traumáticas y a nivel familiar, ¿no? Entonces desde ahí también uno pudiese como mirar cómo ser, entre otras cosas, como un mejor sistema de cuidado, ¿no? Tengo algunos papers, quizás eso te podría hacer llegar y si por ahí, no sé, hay alguien que nos esté escuchando que le interese, me dice, me tira ahí la oreja, no me dice, Gloria, mándame el paper, te lo mando feliz. Porque es que, mira, a diferencia del capítulo anterior, como este es un tema que tiene Jesús, es como un paraguas de mil palillos, eh, creo que tú lo que me conoces sabes que también yo intento ser súper responsable cuando sugiero datos, entonces así como dar así como a la chuña datos y referencias, pues puede ser más pertinente y contingente a propósito de lo que decíamos que en función de lo que ellos quieran saber, como que podamos leer. Por eso incluso al inicio te hablaba de este libro se llama Trauma, no, Adopción, Trauma y Juego. Y ya es un libro que lo puede leer, digamos, un padre o una madre que está en procesos de adopción. Ojo, que hoy por hoy en el siglo XXI y la cultura de los checklists, del paso a paso, vaya a encontrar libros horneados como galletas de cómo ser un buen padre adoptivo, cómo entender a un hijo adoptivo, ¿no? Ahora, ojo, porque por eso te digo que quiero ser súper respetuosa con los datos que te doy porque lamentablemente mucha de esa información tiene ideas o románticas, de las que hablábamos al inicio, eh, o como estas ideas de crianza súper adultos centradas, ¿no? Así como que ahora que yo adopté a mi hijo se va a resetear y va a dejar atrás todo el pasado traumático y eso no es real. Eh, a ver, endocrínicamente siquiera no es real. A propósito de las ráfagas de cortisol, e incluso en niños más chiquititos de regulación de sistema neuroendocrino, tiroides, ganglios, sistema linfático, mioquina, citoquina, un cuerpo de un bebé que está súper inflamado y súper gatillado. Entonces quiero ser responsable con los datos que te dé, pero ahí te di algunos nombres de libros y por favor, ¿te consta que cumplo mis promesas? Cualquiera que necesite información y que yo sepa de esa información, te voy a decir. Y si no, bueno, le diremos que le pregunte a otra persona. Seguro el Gonza cuando ha venido también les ha dejado otros libros Sí, re buenos, re buenos en esta línea, en la sí. adopción. Y por si se están preguntando de qué otro momento, a diferencia de aquel otro episodio, ¿cuál es ese episodio? Loreto estuvo con nosotros para el episodio número 30, hablando sobre trauma complejo del desarrollo. Entonces, Mm, si quieren escuchar eh, esta forma tan exquisita para desarrollar ese tema tan complejo, vayan y denle play al episodio número 30. Y ahora sí, vámonos rápidamente al último bloque. En este bloque, tú eliges una palabra. La palabra la vas a relacionar con el concepto de buen trato
que en realidad ya lo has hecho a lo largo de nuestra conversación, pero de una manera muy resumida, breve, relacionar una palabra que tú ya elegiste o un concepto con el concepto del buen trato. Y yo te pregunto, ¿estás lista para eso? Sí, estoy lista. Esa pregunta en verdad es como de niños. Sí, capitán, estamos listos. Como muy literal. Bueno, la Sí, no palabra sé. que tú elegiste fue Mm. predictibilidad traumática y la vas a relacionar para nosotros para que después detones la reflexión posterior en nuestras mentes con el concepto de buen trato. Sí. Bueno, la predictibilidad, a propósito de que ahí como que dabas el dato de ese capítulo que fue hace tanto rato, Daudi, como pasa, vuela el tiempo, mujer. Era como a mediados del año pasado, ya ni me acuerdo, era como invierno parece, no, bueno. Eh, Abril. ¿Viste? Uy, Jesús, hace mucho, mucho rato, cerca de un año, uy, ya un pestañazo. ¿Te has fijado en eso que el tiempo pasa como, qué rayos, la temporalidad? Bueno. Pero en ese capítulo hablábamos largo y tendido de la predictibilidad. Entonces voy a hablar muy chiquitito para no dar la lata de qué rayos es predictibilidad y por qué, por ejemplo, en niños que han, a ver, no solo los niños institucionalizados han tenido trauma, ¿no? El trauma es transversal a las clases sociales, no tiene que ver solo con estar institucionalizado. La predictibilidad puede ser entendida como una especie de patrón continuo y recurrente que organiza la vida. Yo siempre lo explico así. Es como cuando éramos chiquititos y alguien nos enseñó a lavarnos los dientes, ¿no? Y había como un desarrollo de esta historia de lavarnos los dientes. Había un antes, un durante y un después. Alguien nos enseñó que no tengo ningún cepillo aquí a mano, pero ya no sé, hagamos que el lápiz es un cepillo y que esté en la parte de la cerdita. Y hoy no sé, no tengo nada aquí más cerca, pero hagamos que este es un cepillo y nuestra madre nos enseñó, el padre, no sé, nos enseñó de que esto era un cepillo. Imaginemos, como nuestra creatividad, que esto era un cepillo y que esto era una pasta de dientes y que había que echarlo acá y que nos cepillábamos y que nos cepillábamos después de comer, que nos cepillábamos, tirábamos y lavábamos el cepillo y fin, ¿no? Había como, algunos le llamamos como una trama protonarrativa, un antes, un durante y un después que organizaba de manera continua el qué significaba lavarnos y cepillarnos los dientes, ¿no? En el fondo ese es como un ejemplo muy concreto, pero si lo extrapolo de manera como más hacia lo que estamos hablando, nuestro cerebro aprende, y nuestro cerebro no solo acá, la red extensa, cada pedacito de nosotros, aprende la repetición de las acciones. Y la repetición de las acciones es desde lo más concreto hasta lavarnos los dientes, como la repetición de la forma en cómo nos cuida, nos mentaliza y nos regula el otro, ¿no? El cuidador. Luego más adelante la pareja o no sé, otras personas más específicas e importantes, ¿no? Entonces, cuando uno aprende a anticipar al otro y eso que uno anticipa del otro es lo que siempre ocurre, hay un antes, un durante y un después, uno aprende, como la palabra lo dice, a leer lo predecible, ¿me entiendes? A anticipar. La predictibilidad es como si uno como que le gana, ay, yo cacho lo que va a pasar. Ahora, el asunto es que nuestras predictibilidades a veces no son tan conscientes, ¿no? Como que son más tácitas, pasan por debajo. Entonces, si por ejemplo yo soy un niño o una niña que aprendí recurrente, continua y coherentemente, que cada vez que tenía un peito atravesado, tenía hambre, tenía fiebre y yo lloraba, y yo lloraba y venía mi mamá y me calmaba. Yo aprendí a armar en mí una predictibilidad de, parece que yo voy cachando que cuando se me inflama la guatita, tengo un pedito, me paso, me siento mal, lloro y eso genera un impacto, ¿no? El sentido de agenciamiento del que hablamos adelante. Yo me doy cuenta que mi llanto impacta contingencialmente en una respuesta de cuidado que me dé mi mamá. Y eso siempre pasa. Así que yo empiezo a armar un sentido de predictibilidad, por ejemplo, en la seguridad. Cada vez que yo esté mal, puedo contar con ella. Pero también empiezo a descubrir de que, por ejemplo, cuando yo tomo leche, y quizá tomo muy rápido, como que me inflamo, ¿no? Como que uno lee la predictibilidad afuera, pero también en uno. Uno sabe qué es lo que a uno le va a pasar. Es como que uno se descubriera a sí mismo, descubriera a los otros, y con los años y la vida, uno como que descubre el mundo, ¿no? Así que uno también arma una predictibilidad ambiental. Y ahí las cosas ya se ponen más complejas. Ya, imagínate qué pasa
Cuando lo que tú tienes como una experiencia continua, coherente y recurrente en el tiempo es el maltrato. Tu neuropsicofisiología aprende a armar una predictibilidad en la hipervigilancia, en la sobrevivencia, en pelear, luchar, huir, complacer, disociarte, congelarte, en el caos, ¿no? Como lo vives tanto tiempo, tú aprendes a hacer y estar en el mundo desde el dolor, desde el caos. Esa es la manera en cómo tú antes, durante y después organizas cada milisegundo de tu trayectoria. Entonces, ¿por qué es importante hablar de la predictibilidad traumática? Porque cuando somos chiquititos, como que nacemos tan desprovistos que todo lo que la mayor parte del tiempo nos muestra el cuidador es como la antesala al mundo. De hecho, hay algunos autores como por ejemplo Fonagy, Bateman, la Norca Malberg, de la que hablábamos en aquel capítulo y en algún rato de este también hace muchos milisegundos atrás, muchos, muchos, muchos. Vale, ellos, por ejemplo, hablan de la idea de confianza epistémica. La confianza como eso, la seguridad que me da el conocimiento de las acciones que hace el otro. Por ejemplo, en una predictibilidad de temprana infancia donde haya más resiliencia, es probable de que yo tenga confianza epistémica. Yo confío en ti, en tus acciones y el impacto que tienen tus acciones en mi regulación. Pero también existe la desconfianza epistémica. Es decir, si yo vivo en un sentido de hiperamenaza, de inseguridad, donde la persona que me tiene que cuidar es la fuente del estrés todo el tiempo, entonces no son los eventos que tú haces, es la experiencia intersubjetiva todo el tiempo, madre mía, en la que yo me siento así como las berenjenas, yo aprendo a desconfiar de los otros. Como yo aprendo a desconfiar de los otros, rayos, esa es la manera en la que yo sé vivir. No es que sea negativista, ni nihilista, ni desafiante, ni cagado la cabeza, ni que sea psicopatológico, no esas cosas. Yo aprendí a vivir así. Entonces, viene una familia adoptiva que rayos, como que me muestra la confianza epistémica, me muestra otra predictibilidad, me muestra que parece que estos tipos se tomaron muy en serio la adopción y hasta fueron a cursos y han leído libros de trauma y como que se prepararon para tenerme y como que están ahí incondicionalmente están en mí, ahí, frente a mí, abriéndose frente a mí de manera real, no en poesía. O sea, están. Yo, mientras más mal estoy, estos tipos siempre están. Pueden pasar los años y estos tíos siempre están. Ojo, que eso también pasa después con los adultos, hasta con las parejas. O sea, pueden pasar miles de cosas, pero el otro siempre está. Y el otro está no porque es complaciente, no porque es bobo o porque no pone límites, ¿no? O porque es masoquista. El otro está porque tú le importas. Como el otro está, siempre, incluso cuando se cae el mundo frente a ti, el chico, la chica, luego el adulto que viene de una predictibilidad traumática, puede empezar a flexibilizarla. Deja de ir, algunos dirían, por ejemplo, como Le Calaniero, otros dirían, deja de ir al atractor del caos, deja de ir a ese atractor somático donde él siempre está en la predictibilidad traumática y descubre otras formas de pensarse, de sentirse, de mirar, de escuchar, de hablar, de aquietarse. Entonces sale de la predictibilidad traumática de la que viene la institucionalización temprana, por ejemplo, y en un nuevo tiempo de nuevas repeticiones, nuevas predictibilidades de presencia, regulación, mentalización, amor, amor nomás. Suena tan fácil decir amor nomás, son muy poquitas letras y es como el universo sobre uno, amor. Eso es lo que sana, ¿no? Entonces sales de la predictibilidad traumática y ya no es tema si te adoptaron o no. La palabra adopción, que puede estar cargada de tanto dolor, soy adoptado, pero no existe el pero, soy adoptado. Mi papá y mi mamá, mi familia, yo ya tengo un lugar en el mundo, ¿no? Mi cuerpo se pudo haber quedado un poco atrapado en los recuerdos de caos. Cada vez que paso cerca de la residencia, hoy se me aprieta todo, o cuando alguien me habla del dolor en la infancia, hoy se me aprieta todo. Sigo guardando tal vez comida bajo la almohada. Dudo de que mi padre o mi madre me vayan a amar incondicionalmente, pero en algún momento es como que los demonios cesaran y callaran y salieras de la sobrevivencia propia de la predictibilidad traumática y vivieras. Entonces conectar fuera algo real, ya no fuera tanto un desafío, ¿entiendes? Aprendí a conectar.
me enseñaron a conectar. ¿Me sigues? No sé cómo más decírtelo en este momento. Está Mm, precioso lo que dijiste. La verdad es que em, hablar de conexión es hablar de buen trato. sí, Hablar de organización es hablar de buen trato. Y cuando esa persona está genuinamente para ti, pese a ¿verdad? todas las adversidades, y es capaz de organizarte las experiencias y resignificarlas, en ese momento hablamos con todas sus letras de buenos tratos, ¿cierto? Y de resiliencia, Así sí, es, sí, sí, estar. Y así eso, es. ojo, no es solo en los procesos adoptivos, es en la vida. Estar, independiente de lo que pase, independiente del tiempo, independiente de, da lo mismo, cualquier cosa no es más importante que el estar. Ahora, el estar es agotador también, ¿no? La espera, mientras el otro confía también, la espera desespera. Los papás adoptivos a veces te dicen, pero es que ya no sé qué más hacer para que me crea que no lo voy a devolver. O el hijo, es que yo ya no sé cómo confiar porque no sé cómo esperarme a mí mismo en este proceso de confiar, ¿no? Pero sí, tienes, como lo que decías, ¿no? Se liga como la predictibilidad, la presencia, la conexión con el buen trato. Para lado y lado, sistema de apego, sistema de cuidado. Así es, hermoso. Bueno, y tú trajiste a colación el episodio 56. Hace 2 episodios, el doctor Mm. Nicolás Lorenzini nos habló justamente sobre la confianza epistémica. Así que si quieren ir a explorar con mayor profundidad este concepto, vayan Ay, y en el episodio 56 encontrarán este tema. Pues ya nos vamos, Lore. Ha sido una delicia. eh, yo espero que pronto, no en un año, podamos tener otro momento de conversación deliciosa y de reflexión y que la gente pueda disfrutar de tantas cosas que tú sabes y con esa generosidad con la que tú compartes. Gracias a las personas que nos hicieron el honor de conectarse el día de hoy. Y bueno, si gracias. quieres despedirte. Bueno, me sumo a tus palabras, gracias a la gente que va a ver el capítulo entero. Espero que a ratos cuando estoy hablando mucho no se aburran. Y si se aburren, no pasa nada. Y gracias a ti, porque tú llevas hartos capítulos, esto como de la colmena Fai, como de muchas abejitas, desde diversos modelos, desde diversas experiencias en la vida, no solo como desde el rol del terapeuta. Yo no creo en la palabra expertise, me parece un poco soberbio eso, no me va. Entiendo y es legítimo para otros, ¿vale? Pero como, no la expertise como en el conocimiento, o sea, el que tú también puedas dialogar Ujú, también cómo lo haces, y la gente no sabe, pero, y no voy a decir mucho porque no corresponde un poco, pero la Trouting no es solo como, como aquí es, ¿me entiendes? Es como una manera de ser y de estar en el mundo y eso se agradece. Es distinto ir a lugares donde te entrevistan como, o uno habla, es que esa es la palabra, es distinto un lugar donde te entrevistan y la cosa es como más fría, una cosa media rara a cuando la cosa solo fluye, e incluso después de los capítulos, con la tradición uno sigue hablando, ¿no? De tantas cosas, compartiéndonos material. Así que gracias a la gente que lo vaya a ver, pero gracias a ti también por invitar siempre a harta gente. Ustedes no saben cómo corre la Traudy antes de hacer cada capítulo, así o uno mismo. Entonces, gracias a ti por invitar a tu espacio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todas y a todos. Gracias a Javier Lenis, gracias a Carlos Díaz por el trabajo tan hermoso y tan profesional que hacen para la fundación, especialmente para Colmena Fai. Y bueno, les esperamos en el siguiente jueves de Colmena Fai para entretejer un nuevo episodio de nuestra colmena. Que tengan un lindo fin de semana, un lindo y resanador o resiliador fin de semana para las personas que así lo necesiten, si es que están atravesando por alguna situación de duelo, como el que hace poquito atravesaron las chilenas y los chilenos, y como en muchos lugares y en muchas ciudades, países, hoy mismo están viviendo las personas. Así que
Un abrazo suavecito para todas y para todos. Un lindo fin de semana y nos estamos viendo el próximo jueves. Hasta pronto. Un beso para ti, para la gente. Nos vemos.